Ustedes saben, hermanos, hemos estado estudiando acerca de estas semanas, acerca de las excusas que encontramos en la Biblia, pero hemos estudiado ya bastante acerca de las excusas que puso Aarón, Moisés, Adán y Eva. Hemos visto también cómo el miércoles pasado, cuando el Señor Jesucristo contó de que un hombre invitó a mucha gente a un banquete y cuando todo estaba listo, pusieron excusas. Uno dijo que había comprado yuntas de bueyes y que no podía ir porque quería probar los bueyes. Otro dijo que había comprado una hacienda y no tenía tiempo porque quería ir y ver cómo estaba todo en la hacienda. Y el otro dijo que ¿cómo voy a ir a una cena si estoy en mi noche de bodas? Estoy casándome. Y entonces podríamos decir hasta cierto punto que este hombre tenía razón. Sin embargo, ya había hecho un compromiso con el hombre que había preparado un banquete, y al final nos damos cuenta que este hombre le dijo a sus siervos que invitaran a los mancos, los ciegos, a todos aquella gente pobre que vieran por la calle, que los invitaran al banquete para que disfrutaran de esa exquisita y deliciosa cena. Y dijimos que es el Señor Jesucristo quien nos invita a cada uno de nosotros a disfrutar de ese banquete espiritual, en donde podemos disfrutar ¿de qué? De sus bendiciones, de su paz, de su tranquilidad, del perdón de pecados, la seguridad eterna que tenemos en Él, el cambio de vida que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, y vimos que todavía los siervos le dijeron: Señor, todavía hay más lugar para que otros vengan a la cena. Y hemos dicho, mis hermanos, el miércoles pasado, que en realidad todavía hay lugar en el reino de Dios para que muchas personas puedan venir y acercarse a Él y disfrutar de este banquete que Dios ha preparado, hermanos, para cada uno de sus hijos. Pero esta noche me gustaría invitarlos a abrir la Biblia en 1 de Samuel esta noche. 1 de Samuel. Capítulo 8. Y usted se va a dar cuenta esta noche cómo el pueblo de Israel, después de ver las bendiciones de Dios, porque estaban viviendo bajo la teocracia. La palabra teocracia significa el gobierno de Dios en la vida del pueblo de Israel. Y vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel prefirió, fíjense bien, escoger el gobierno de los hombres que ser dirigidos y gobernados por el poder y el amor de Dios. ¿Están conmigo, hermanos, esta noche? Amén. Muy bien. 1 de Samuel, capítulo 8. Vamos a leerlo antifonalmente para que todos participemos de la lectura bíblica esta noche. Libro de 1 de Samuel, capítulo 8. Muy bien, noten cómo dice la palabra de Dios esta noche. 1 de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo para que todos entendamos el contexto de lo que Dios está diciendo aquí en 1 de Samuel. Muy bien, dice la palabra de Dios esta noche. Yo leo el 1, ustedes el 2 hasta que terminamos en el versículo 10 y 18. Dice la palabra de Dios. 1 de Samuel, déjenme que estoy en segundo. Muy bien, tiene 22 versículos. 1 de Samuel, capítulo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Déjenme apagar mi celular, porque siempre que suena uno de ustedes, yo creo que todos debemos de recordar de apagar el celular. Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos? Sí, ahí enfrente. No hay excusa. No, pero acuérdense que ya dijimos, al que le suene el celular, todos hagámosle una rueda. Miren lo que dice la Biblia aquí, 1 de Samuel, capítulo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron
anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y le dijeron: tú, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. La historia que tenemos aquí, hermanos, es una historia muy triste. Le voy a decir por qué es una historia muy triste. El pueblo de Israel tuvo tres etapas muy importantes. Una de ellas fue la teocracia, en donde Dios gobernaba a través de los jueces. Pero luego hubo una etapa también que se le llamó la etapa de la anarquía. Anarquía significa un desorden de autoridad en donde cada quien hace lo que bien le parece. En donde hay leyes, pero las leyes no se respetan. En donde hay normas, pero nadie quiere seguir la norma. En donde hay principios, pero todo el mundo quiere vivir fuera de esos principios o inventando sus propios principios y sus propias reglas. Por ejemplo, una sociedad no puede vivir sin reglas, sin principios, sin normas. Una iglesia no puede vivir sin principios y sin normas. Cada ciudad, cada país, cada estado, cada gobierno establece sus normas y sus principios. Y el pueblo de Israel, en este momento de su historia, cuando ellos piden un rey, después que desecharon a los jueces, que era el gobierno de Dios por medio de los jueces, este pueblo comenzó, hermanos, con una anarquía pero tremenda, en donde la Biblia dice: cada quien o cada uno hacía lo que bien le parecía. Por ejemplo, si ustedes notan en el libro de Jueces, en el último capítulo y en el último versículo, en el capítulo que sería 21 y en el versículo 25, miren lo que dice la Biblia, se los voy a leer. En estos días, dice la Biblia, no había rey en Israel, y note cómo dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué le pareciera a usted si aquí en Estados Unidos cada ser humano o cada habitante del planeta Tierra hace lo que le da la gana? ¿Cómo estaríamos? ¿Existiríamos?
¿Viviríamos? Si cada quien hace lo que le da la gana, ahí está un semáforo, una luz. ¿Qué significa el rojo? Según la ley, ¿qué significa? Bueno, que tenemos que parar. Pero ¿qué pasaría si yo digo, pues a mí no me importa, y más si manejo un tráiler de esos grandotes, ¿me entiende? Y veo que está en rojo y digo, no me importa, yo hago lo que quiero, acelero más con mi tráiler y me lo paso en rojo. Y de repente ahí voy yo en la motito. ¿Y qué pasaría? Me arrastra. O usted va en su carro y lo arrastra. Entonces, no funciona el hecho de que cada quien haga lo que le da la gana. Y en el pueblo de Israel estaba sucediendo eso. Dice la Biblia que la anarquía los había llevado a un caos tan tremendo en donde cada quien mataba a su compañero. Querían robar, querían mentir, querían estafar, querían hacer esto, querían hacer lo otro, y nadie ponía orden ni ley, aunque hubieran, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Llegamos aquí al momento en donde el pueblo de Dios, en lugar de los jueces, mencione algunos dos jueces del Antiguo Testamento. ¿Alguien lo recuerda? Sansón fue un juez. ¿Sabe qué significa Sansón? Sansón significa pequeño sol. Eso significa Sansón. Sansón tuvo un problema, aunque todos sabemos que era nazareo de nacimiento. Era un hombre escogido por Dios, un hombre que tenía mucha fuerza. Cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, juzgó a Israel, pero tomó malos caminos. Sin embargo, Dios decidió gobernar a través de los jueces, y Sansón fue uno de ellos. Dígame qué otro juez. Gedeón. El hombre, hermanos, Gedeón, primero tenía 32,000 hombres para la batalla, y terminó con ¿cuántos? Con 300 hombres. Un hombre que le dio la victoria al pueblo de Israel. Estos eran algunos de los jueces. También el último de los jueces fue Samuel. Pero mire usted qué triste, porque si usted lee el versículo 1, a mí por lo menos me da tristeza el versículo 1, más a mi edad que yo he llegado ahora. Vea lo que dice la Biblia. Lea el versículo 1. ¿Qué dice la Biblia ahí? Versículo 1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, estamos en 1 de Samuel 8, versículo 1. Aconteció que, ¿qué dice la Biblia? ¿Están conmigo, hermanos? Aconteció que habiendo Samuel, ¿qué dice la Biblia? Envejecido. Hermanos. Exacto. ¿No creen ustedes que la vida es linda, hermanos? La vida es bonita. Más cuando se tienen esos años hermosos, ¿me entiende? Los 15 años, los 17 años, los 20 años, los 25 años todavía con toda la fuerza, los 30 años. También hay mucho vigor, hay mucha ilusión todavía a los 30 años. Pero la vida en el cuerpo de uno, los años lo hacen declinar a cualquiera. Venimos con las enfermedades, venimos con problemas ya de la vista, problemas en la sangre, azúcar en la sangre, con problemas del colesterol, con problemas de la grasa en el cuerpo. Hermanos, nuestros cuerpos van envejeciendo, nos comienzan a salir canas. Y decimos, ¿una cana? Sí, es muestra de que vamos para arriba en lugar de ir para abajo. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Por qué digo que me da tristeza aquí? Porque Samuel había ejercido 3 oficios muy preciosos en la Biblia: como sacerdote, como juez y como profeta. Y estos 3 oficios habían servido, hermanos, de un gran beneficio para el pueblo de Israel. Como Samuel había juzgado, había dirigido, había gobernado, había implantado los principios de Dios en el pueblo de Israel. Pero ahora el hombre está viejo. Como dicen, ya viejo a uno nadie lo quiere. Y yo no sé si esa es experiencia en muchas personas, pero muchas veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que son adultas, las personas mayores. Debemos respetarlas, honrarlas, amarlas. Debemos de tener cuidado de estas personas. En lugar de sentir no lástima, sino en lugar de sentir de que son un estorbo, debemos de pensar que esta gente mayor han trabajado en beneficio de los menores. Y debemos de tener hacia ellos un alto grado de estima por lo que ellos han hecho en la vida y por lo que representan por su edad. Hermanos, aquí vemos a un hombre
que en los años de su juventud había sido un buen sacerdote, había sido un buen profeta, pero también al final había sido un buen juez sobre la nación de Israel. Pero ahora el hombre está envejecido. Cuando yo veo pastores, por ejemplo, que los veo ya así ancianos de 70, 80 años, yo a veces pienso, y cuando yo tenga 70, 80 años, ¿quién me va a escuchar? ¿O cómo voy a hablar? Voy a tener una barriga quizás bien grande, más grande de la que tengo, o mi voz ya va a estar bien demasiado cortada, ya mis ojos así más chiquitos, y apenas quizás voy a ver hasta triple en lugar de ver doble, y voy a saludar a la misma persona 3 veces, pensando que son 3 diferentes y es la misma. No sé, pero la vejez es algo que debemos de respetar en la vida de las personas. Y ahora Samuel ha llegado al punto, hermanos, de que ya está viejo. Mire, yo no sé por qué la gente no tiene conciencia de que la vejez es una edad maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que, ¿cómo es que dice? Hay un proverbio que dice que, ¿cómo es que dice? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la gloria de los ancianos es su vejez. Quiere decir que Dios honra a las personas que son mayores de edad, personas que están en la tercera edad, y más si han sido personas que han servido a Dios y que han exaltado el nombre de Dios. Y Samuel fue uno de ellos. Fue un hombre que como profeta habló la palabra de Dios, que como sacerdote supo interceder delante de Dios por su pueblo, y ahora como juez había juzgado con justicia, con equidad y sin parcialidad al pueblo de Israel. Pero versículo 1 otra vez: aconteció que habiendo Samuel envejecido, y aquí está el problema, mis hermanos, ¿puso a quién? Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo, y los menciona aquí, el primero fue Joel y el segundo fue Abías. ¿Y qué dice la Biblia? Que eran jueces, ¿dónde? En Beerseba. Pero ¿cuál fue el problema de los hijos de Samuel? El problema es que no anduvieron en los caminos de su padre Samuel. Y aquí yo quiero sacar un principio que es muy importante en nuestras vidas como padres y como cristianos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como papás cristianos inculcamos en nuestros hijos la palabra de Dios? Los ponemos en el camino, les decimos lo correcto en donde deben de caminar, las decisiones que deben de tomar basadas en principios espirituales, principios cristianos. Nos agarramos de aquel proverbio 22 versículo 6 donde dice: instruye al niño en su camino y el viejo del mañana jamás se apartará de él. Y comenzamos a hablarles y traerlos a la iglesia. ¿Qué pasa cuando tienen 17 años? Cuando tienen 19 años, cuando ya tienen 11 años y comienzan a ver la vida con ojos diferentes, cuando comienzan a ver que sus amigos en la escuela se visten diferente a él, hablan diferente a él, dicen cosas diferentes a lo que él está diciendo, piensan diferente a lo que él está pensando por la forma en que les hemos educado, y comienzan a abrir los ojos de una manera diferente y a ver el mundo de una manera diferente, y comienzan con ciertas actitudes de rebeldía con nosotros los papás. ¿Quién falló? Yo creo que Samuel fue un buen padre. Yo creo que Samuel fue un hombre de Dios. Pero aquí vemos a 2 muchachos que fueron guiados bajo los principios eternos de la palabra de Dios, en donde Samuel confía en que ellos van a hacer un buen papel. Y el versículo 3, hermano, a usted lo va a decepcionar de una manera tremenda. Porque, ¿qué hicieron los hijos de Samuel? Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Qué se hicieron estos muchachos? Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Quiere decir que el hecho de que nuestros hijos, fíjese bien lo que voy a decir, el hecho de que muchas veces nuestros hijos los encaminemos en los caminos de Dios no es una garantía de que ellos van a caminar en los caminos de nosotros. Caminan con nosotros cuando están pequeños, cuando los traemos a la iglesia. Es más, cuando están pequeños se mueren por venir a la iglesia.
Cuando están pequeños quieren estar en la escuela dominical, quieren estar en los eventos, más cuando se trata de jugar y de que hay comida y que hay pizza y que hay hamburguesas y que hay ice cream. Porque están pequeños, los gobernamos y es su deseo. Pero cuando llegan a la adolescencia y cuando son adultos, ellos toman sus propias decisiones. Y aquí veo yo a un hombre, a Samuel, que yo me imagino que su corazón como padre, cuando escucha de que sus hijos no andan en sus caminos y que aceptaban el soborno, imagínese usted, aceptaban el soborno y eran ¿qué? Eran jueces. Ahí en Berseba, en Israel, eran jueces, hermanos. Imagínese usted que vamos a trasladarnos ahí, donde están ellos. Y usted tiene un caso pendiente con la ley y ellos son los jueces. Pero los enemigos de usted le han dicho a Joel, que era uno de los hijos, y el otro, ¿cómo se llamaba? Abías. Vamos a suponer que le tocó a usted ver el caso Joel, pero ahí viene su enemigo con $200,000 bajo la mesa. Soborno. Y los hijos de Samuel, dice la Biblia, Joel y Abías, que se habían desviado y aceptaron, se corrompieron, y dice la Biblia que se dejaron ir. ¿Por qué? Aquí lo dice, por la avaricia. Hermanos, qué duro pudo haber sido para el profeta Samuel, que ahora los tiene como jueces y ahora se da cuenta que sus hijos, en lugar de hacer justicia, están al lado de la injusticia. Que en lugar de llevar paz y tranquilidad al corazón del pueblo, están llevando, hermanos, una pesadumbre tremenda, porque no están haciendo lo recto delante de Dios. Ahora, aquí viene la mediación del pueblo, las quejas. Porque donde hay injusticia, siempre habrán quejas y pueblos que se levanten en contra de la injusticia. ¿Qué hizo el pueblo en el versículo 4? Dice la Biblia que entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Quién era Samuel? Era el juez. Era el juez. ¿Padre de quién? De Joel. ¿Y de quién más? Abías, que eran jueces, según la Biblia. ¿De dónde eran jueces, hermanos? De Berseba. Ahí los había puesto Samuel. Ahora, en el versículo 4 dice que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y aquí está el punto donde yo quiero llegar. En el versículo 5, ¿cuál es la excusa que puso el pueblo de Israel para convertirse como los demás pueblos de alrededor? Porque no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel fuera gobernado por reyes. Le voy a decir por qué. Porque en los versículos que siguen, Dios le dice a Samuel que le diga al pueblo cómo va a ser el rey que ellos van a tener. Le dice que haga una comparación entre lo que es la teocracia, que es el gobierno de Dios, y lo que es la monarquía, que es el gobierno de los reyes. Ahora, me da tristeza el versículo 5 y quiero que lo lean conmigo. Ya me dio tristeza el versículo 1 porque Samuel ya está viejo, y a un viejo, como dicen, ya nadie lo quiere. Mire, ya cuando uno está viejo, hermanos, yo he visto casos en donde al pobre viejito le dicen: hey, abuelo, papá, te vamos a llevar a la playa. Y ahí va el viejito con su chorcito rayado. Y de repente no, que se les ocurrió ir al mall, y allá lo andan en el mall con el short todavía y todo. Y él está pensando que lo van a llevar a la playa. Ya uno de viejo, hermanos, en realidad, qué difícil. Bueno, yo no lo digo por mí, que estoy viejo todavía, pero hermanos, ya la gente mayor, qué duro ha de ser, pues, llegar a esa edad en donde los hijos lo engañen, la gente se burle de él, o si a uno se le comienzan a olvidar las cosas. Ya se te están olvidando las cosas. ¿Le ha ocurrido a usted que la llave la anda en la mano y usted cree que la ha perdido? Qué duro, ¿no? Yo conozco a alguien aquí, la llave la pierde cada rato. Entonces, yo digo que ha de ser una situación pero bien complicada. Samuel ya está viejo, pero en el versículo 5, note lo que dice: vinieron los ancianos y le dijeron: he aquí, esto es duro, hermanos, tú has envejecido. Imagínense de aquí a 20 años, cuando yo tenga 70 años.
y que vengan los jóvenes o los diáconos más jóvenes y me llamen a una reunión y me digan: ¿sabe qué, pastor? Usted ya envejeció, ya no se le entiende lo que predica, como que repite 50 veces la misma palabra. Y ¿sabe qué, pastor? Como que usted, en lugar de ir para adelante, va para atrás. Los mismos chistes del moño azul, que no se aprende otro. Y por lo tanto, como ya no tiene nuevos chistes, pastor, usted ya envejeció. Imagínense por lo que me van a quitar, porque estoy con el del moño azul todavía. El saludo del pulpo no lo ha cambiado por años. Eso ha de ser duro, hermanos. Cuando quitan a un pastor por viejo, por lo menos yo pienso que deben de dejarlo como pastor asistente para que le arruine al pastor principal lo que está haciendo. Pero por lo menos algún puesto deberían de darle. Pero es triste, aquí el pueblo se reúne, los ancianos se reúnen. ¿Y qué le dicen a Samuel? He aquí, tú has envejecido, como quien dice: Samuelito, ya no puedes hacer nada por nosotros. Y tus hijos son un fracaso. Los educaste bajo la palabra de Dios, pero qué fracaso son tus hijos. Se han ido tras la avaricia, aceptan el soborno, y en lugar de hacer cosas justas, están haciendo cosas que nos causan dolor y pesar. Y aquí está el dolor de mi corazón en el versículo 5. Y dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Y aquí está el punto. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Cuál fue la excusa del pueblo de Israel para convertirse igual a las demás naciones? ¿Cuál fue la excusa? La vejez de Samuel. La vejez de Samuel. No era tanto que los hijos de Samuel se habían ido tras la avaricia. Hermanos, ¿por qué no le dijeron a Samuel: Samuel, tus hijos no andan correctamente? ¿Por qué no pones a otro juez, a un varón de Dios, para que sea otro juez quien juzgue nuestras causas y las presente delante de Dios? Pero ellos habían visto que los pueblos de alrededor tenían reyes, y sus reyes eran paganos, y sus reyes eran idólatras, y sus reyes, hermanos, hacían lo que querían con el pueblo, pero así querían ellos. Yo no puedo entender cómo el pueblo de Israel y cómo muchos de nosotros preferimos que nos gobiernen otros y que no nos gobierne el Señor. Porque aquí están haciendo una transición, están haciendo un cambio de la teocracia, que era el gobierno de Dios a través de los jueces, y ahora ¿qué están haciendo? Pidiendo una monarquía. ¿A través de quién? A través de los reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y así es como nace la monarquía en el pueblo de Israel. Cuando Samuel envejece, los ancianos van y le dicen: tú ya estás demasiado viejo, así que ahora consíguenos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Es que yo no entiendo por qué el pueblo de Dios no está a gusto como Dios lo tiene. ¿Por qué la excusa de que tú has envejecido? ¿Por qué no le dijeron: Samuel, oremos al Señor para que venga un juez que esté de acuerdo al corazón de Dios? ¿Por qué no le dijeron: Samuel, vamos a pedirle a Dios que rejuvenezca tu espíritu, rejuvenezca tu mente, que te haga como un hombre más lúcido? Probablemente no con las mismas fuerzas que tenías cuando eras un sacerdote y un profeta, pero que te haga un hombre que te dé más fuerza hasta encontrar un juez que valore los principios de Dios. Pero ¿cuál fue la petición de ellos? Ellos de un solo fueron: hey, tú estás viejo y ahora queremos que nos pongas un rey como las demás naciones. Es triste. Las excusas para no hacer la voluntad de Dios o para alejarse del plan de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nos alejamos del plan de Dios por nuestras propias excusas? Hemos dicho que muchas veces usamos nuestras excusas para justificar lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Ahora, ¿qué le dice Samuel aquí a Dios en el versículo 6? Porque dice la Biblia que esto no le agradó a Samuel. ¿Qué dice el versículo 6? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y aquí dice la Biblia que Samuel oró. Triste. Porque yo creo que la petición que Samuel hubiera esperado es: Samuel,
hagamos 40 días de oración hasta que Dios nos dé un juez que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no, van de un solo y le dicen: hey, tú has envejecido, ahora queremos que nos pongas un rey para que nos juzgue y para que nos gobierne. Y ya todos hemos leído la historia de cómo Dios le dice a Samuel: dile al pueblo, escucha al pueblo, pero dile lo que el rey va a hacer con todos ellos. Y ahí tenemos una lista enorme, que va a agarrar a sus hijos, los va a poner enfrente de los carros de a caballo, los va a reclutar para su ejército, los va a poner al frente de la batalla. Las muchachas, ¿qué dice acerca de las muchachas? ¿Lo leyeron ahí? Van a ser cocineras. Y con tanto que le cuesta cocinar a las muchachas, digo yo. ¿Muchachas les gusta cocinar? Me refiero a muchachas de 14, 16, 18 años, hasta de 22 años que no se han casado. Yo le aseguro que hay de 40 y todavía no les gusta cocinar. Ahora, imagínense aquí lo que la Biblia está diciendo. Si usted nota en el versículo 13, dice: tomará a vuestras hijas para que sean, mire, primero perfumadoras, segundo cocineras, y tercera amasadoras, amasando la masa para hacer el pan del rey. Terrible, hermanos. No, hombre, ponga a su hija a cocinar arroz. Hay muchas de nuestras muchachas que tienen 15, 20, 22, 25 años y ni arroz saben poner todavía. Ni siquiera planchar, ni siquiera poner los frijoles. Le digo que esto es verdad. Ni siquiera trapear, y trapean con una paciencia, hermano. Y para barrer, hermano, mire, agarran la escoba. Y la casa se la limpian a usted en 15 minutos, cuando uno se tarda hasta 4 horas para limpiar la casa. Ya estuvo, ya limpié. Y uno va y le hace: no, hombre, hermano, usted le queda lodo en el dedo de la mano. Ahora ya no se diga de la cocina, porque ahora la moda es texto para las muchachas, el Twitter, ¿cómo es el Twitter? El Twitter, el Facebook y todo lo demás. También. Y estar ahí poniendo el Facebook: voy con mis macarrones. Hermanos, qué locuras. Qué locuras. Mi papá me puso a planchar su camisa. El botón de la camisa de mi papá se voló porque está muy gordo y ahora quiere que se le ponga el botón. Locura, pero dice la Biblia que aquí Samuel, que Dios le dijo a Samuel: dile lo que va a ocurrir con sus hijos y con sus hijas. Y a sus hijas, dice la Biblia en el 13, sus hijas serán perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará ¿a quién? A sus siervos. Dígame usted, hermano, mire, yo no quiero hablar de política, pero en los países comunistas la gente sufre y los gobernantes llevan una vida como usted no tiene idea. Vaya a Miami, cruce 90 millas por el mar y llegue a Cuba. Y usted verá cómo la gente está racionada con papel higiénico, con arroz, con frijoles, con la pasta dental. Mientras los que están allá arriba, los que están en el ejército, los que están gobernando, tiran el papel higiénico como les da la gana por todos lados. Mientras abajo, como no tienen papel higiénico, tienen que usar papel periódico. Y es terrible. Es una historia triste. Y lo que Dios está tratando de advertirle al pueblo de Israel, que no es lo mismo la teocracia, el gobierno de Dios, en donde Dios va a tratar con los hombres, que el gobierno de los reyes a través de la monarquía. Les está diciendo que los reyes van a quitar sus tierras, sus territorios, su ganado, van a quitar sus ovejas y lo van a repartir a los más cercanos de él. Y lo más triste de esta historia es que en el versículo 19, después de todas las advertencias, ¿cuál es la elección que toma el pueblo en el versículo 19? Mire qué duro. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como el pueblo de Israel, hermanos? Que Dios nos advierte, nos advierte, nos advierte, nos advierte.
Y por último, ¿qué decimos nosotros? No me importa la advertencia de Dios, no me importa lo que el pastor dijo, no me importa la predicación del domingo pasado, no me importa el consejo de mi padre, no me importa el consejo de mi mamá, yo hago lo que quiero y punto. El pueblo de Israel estaba encaprichado en querer que un rey como los demás del mundo. Y yo a veces digo, Dios, ¿cuándo tú vas a intervenir en nuestras vidas para quitarnos el capricho que nosotros tenemos? Porque a veces nos comportamos como niños caprichosos. Que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no importa quién vamos a dañar, no importa si estamos en contra de la voluntad de Dios, pero yo quiero esto, hasta que tenemos lo que tenemos. Y después sufrimos las consecuencias, como las sufrió el pueblo de Israel. ¿Qué le dijeron a Samuel? No. Está bien, tú nos adviertes todo lo que harán los reyes con nosotros, pero nosotros no queremos tu consejo. Nosotros vamos a tener un rey. ¿Y cómo termina la historia? Versículo 20 hasta el 22. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Hermanos, qué ganas de ser como todas las naciones. Mire, esto está como muchachos cristianos de nuestra iglesia y de otras iglesias que quieren andar como los cholos. ¿Qué ganas de andar como los otros, hermanos? Yo no puedo entender cómo muchos jóvenes dicen, no, yo quiero ser diferente. Y véalos, todos se visten iguales y quieren ser diferentes. No, yo quiero ser diferente y todos andan tatuados. Yo quiero ser diferente y todos andan perforados en todo el cuerpo. ¿Qué gana de ser como los demás? Y aquí el pueblo de Israel estaba ¿qué? Queriendo ser también como los demás. Si los demás tenían ídolos, ellos también querían tener ídolos. Mire, no nos vamos a poner a criticar, pero hay en grupos de ministerio de alabanza que yo veo por televisión. Usted va a ver allá arriba, si usted los mira, gente con el pelo largo que les llega hasta casi a la cadera aquí, con grandes aretes, pero ahí están alabando a Dios y glorificando a Dios. Son ellos. Pero yo pienso que el pueblo de Israel estaba tratando de hacer lo mismo y quería comportarse como los otros que no eran hijos de Dios. Primero ellos dijeron, ahora sí vamos a tener un rey y seremos como ¿quién? Seremos como ellos. ¿Ha visto usted a nuestros hijos, por ejemplo? ¿No le han dicho por casualidad alguna vez sus hijos que son adolescentes, mamá, permíteme ponerme un arito en tal parte del cuerpo? O un tatuaje donde nadie me lo vea. Y como son tan espirituales, no creas que voy a ponerme un tatuaje con un nombre malo. Me voy a poner Jesús. Y me voy a poner Rey de Reyes. Me voy a poner aquí en el pecho en inglés. King of Kings. Mamá, ya ve que soy espiritual. Y el domingo le voy a enseñar al pastor. Mira, pastor, qué espiritual soy. Jesús, Rey de Reyes. Y a veces, hermanos, yo creo que la iglesia se comporta o quiere comportarse como los demás. Y aquí Dios está advirtiendo al pueblo de Israel. Y ellos dicen, ahora seremos como los demás. Y dice, como las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y qué engañados estaban. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Usted cree que los presidentes van al campo de batalla? No, hombre, cuando mataron a Osama Bin Laden, ¿usted cree que allá estaba él? No, estaba en un cuarto encerrado con circuito y estaba viendo toda la operación. Claro, están ahí, pero esta gente, los hijos de los generales, ¿usted cree que van al frente de la batalla? No. ¿Y qué engañados? Cuando fue la guerra en El Salvador, qué tristeza, doy gracias a Dios que mi mamá vivía con esa pena. 5 varones, estudiando, los 5 varones, jamás nos reclutó la guerrilla ni tampoco el ejército. Y la queja en El Salvador era, ¿en dónde están los hijos de los tenientes? Los hijos de los capitanes, los hijos de los generales. ¿Por qué no los reclutan a ellos? ¿Por qué reclutan a los jóvenes de la clase, ¿qué sería? De la clase media, la clase más pobre? Porque los hijos no los mandaban a la guerra. Y aquí el pueblo estaba engañado y decía, no, el rey va a pelear por nosotros y va a salir adelante en las guerras. Versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, ¿qué dijo Dios? Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Pero hay un versículo que está aquí, en donde Samuel se queja delante de Dios y Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Cuál fue la excusa? Samuel, estás viejo y ponnos un rey.
Es una historia muy triste. Y yo creo que usamos las excusas para justificar lo que queremos hacer. Y este pueblo, tristemente, usó la excusa de un hombre que había sido profeta, sacerdote y juez. Pero como ya estaba viejo, le dijeron: hey, ponnos un rey. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y que en lugar de preferir ser gobernados por otros, prefiramos siempre el gobierno de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu gran amor en nuestras vidas. Gracias porque tú estás con nosotros. Y te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos ayudes siempre. Te pido, Padre, que tu amor pueda ser el reflejo que nosotros podamos dar a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el pueblo de Israel escogió los gobernantes humanos antes que el gobierno divino. Te pido que tu gobierno, tu dirección, siempre esté en nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo.